¿Qué le pasa a la televisión? En el que la brutalidad pueda usarse en lugar de las palabras, estas siempre sustentarán su poder. Las palabras ofrecen una forma de expresión y para quienes las escuchan, el enunciado de la verdad. Y lo cierto es que hay algo terriblemente erróneo con este país. ¿No lo creen? Ahora se trata de caminar. Ahora se trata de caminar. Sí, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias a todos los compañeros. Salud. Ahora se trata de caminar. Ahora se trata de caminar. Caminando en el Oeste, el programa de escenarios de Afutu. ¡Caminando en el Oeste! Sí, pero también con una legítima preocupación, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para... Inolvidables y eternos, solo estábamos tirados en un cuarto de prestado, juntos tan descontrolados. Ya no sé si da lo mismo y enfrentarlo es distinto y te busco en todos lados, en el auto que robamos, despegue acelerado, sé que estás en cualquier lado, para mí siempre es lo mismo. Buenos días. Buenos días. Buenos días para todos. Ahora sí. Ahora sí. Estamos al aire, nos hacen moña en el área y bueno. Y quedamos todos. Buenos días, Leo Peludo. Buenos días, a ver, ¿me oyen ahí? Sí, ¿Se perfecto. oye? Perfecto, bueno. Disculpen, pero se me corrieron los canales del lugar, se me movieron los canales del lugar. Bueno, pero acá estamos. con un plantel incompleto. La segunda es la vencida. No, era la tercera. Pero Nelson, fue no la segunda importa. oportunidad la nuestra. Nelson la acomoda. Bueno, y hoy sí, hoy está Leo Peludo en los controles, Marga, que recién estaba hablando, y el Jero, y yo. Muy bien. Por el momento. Por el momento, Leo Pelado sabemos que está en camino. Sí. A ver, Leo, que no está saliendo. ¿No? Ahora sí. Ahora Leo sí. Pelado mandó un mensaje que viene entrando, dice, como un disco de la Polla Record que se llama Vamos Entrando, está llegando, mandó el aviso, así que en cualquier momento tenemos el plantel casi completo. Falta Martín, pero tenemos a Nelson, que Nelson nos tenía abandonado. Volví. Nos tenía un poco abandonado. Lo que pasa es que Martín también anda medio que viajando de aquí para allá. Está hecho un viajero, Martín. Es verdad, hoy tenían planillado en algún lado del interior, si no me equivoco. Es que viene todos los días así, y bueno, como secretario general, digo, ¿cómo es, no? Juega de titular siempre. Juega de titular y nosotros lo hemos dejado medio abandonado también. Y hablando de eso, hablábamos un poco antes de la audición, el tema, ¿no?, del planillado, donde el Consejo Nacional de Afutu todavía no ha hecho una evaluación general del planillado a nivel nacional. No, porque termina el 14. a nivel nacional. Termina el 14, el 15. 15. El 15. Nosotros estamos, mi escuela está citada el 15. Por eso me queda claro que... Capaz que la mía también, así que... Claro. Claro, el PTI también, capaz que también. Dos son del asilo. Somos el fusible de recorte, digamos. Sí. Entonces, quedamos para lo último y bueno, a partir de ahí vamos a estar evaluando un panorama a nivel nacional. Decíamos que a nivel local, a nivel del departamento de Montevideo, ¿no?, en cuanto a la carga general horaria no ha existido mayores variaciones, aunque sabemos que hay escuelas que se han llevado un sismo importante, que capaz que después lo vemos, incluso con respecto a lo que pasa con el tema del planillado del PTI mismo, ¿no? Sí, que decíamos que la hay... vez pasada que está en nada. Y sigue igual. No, lo peor es que hay cosas
que es la transformación en polo, y eso es lo peor. Pero todavía no está. Bueno, eso es sí, lo peor, verdad. que todavía no está resuelto. Sí, eso sí. Creo que para hoy esperábamos alguna respuesta más, pero bueno, no va a ser lo que queremos seguro. Lo que nos lleva a pensar que tenemos que entrar a analizar seriamente cuál es el desarrollo de la enseñanza técnica en Uruguay, cuáles son las perspectivas de futuro, porque ¿Qué tipo de enseñanza técnica, no? Lo que sí se viene constatando, más allá que en la sumatoria total la variación de horas no ha sido muy grande, en el marco general podemos afirmar que hay una tendencia a desnaturalizar el propósito de la Universidad del Trabajo del Uruguay, que a las risas queda el viejo concepto de rama. Buen día. Buen día. El viejo concepto de rama, ¿no? Que nosotros le decíamos de secundarizar la UTU. Bueno, hoy estamos en una... no por desprestigiar la secundaria, sino para decir, bueno, nos desvían de los objetivos UTU. Y hoy estamos asistiendo a algo aún peor que eso. Es que en realidad hablábamos con Jerónimo también, porque Jerónimo llegó tempranito hoy. Y hablábamos con Jerónimo eso, ¿no? Que, bueno, se va sacando, en realidad el ciclo básico de la UTU también se va sacando, porque dan otras opciones que hacer ciclo básico son mucho más fáciles, pero tiene mucho menos contenido, ¿no? Después, cuando se quiere hacer un bachillerato, cuando se quiere hacer la universidad o cuando se quiere hacer un grupo técnico más avanzado, no hay. Es imposible matemáticamente imposible que en un tiempo, que en un año puedas adquirir los conocimientos que generalmente se adquirían en 3. Ya con eso... Inclusive en el FPB es un ciclo básico reducido porque tenés la mitad de las materias, si bien tenés una especialización en el taller. Entonces, lo que decíamos es eso, qué calidad de estudio tenemos en los primeros años de vida, de los primeros años de la adolescencia, que es además donde el gurí tiene una capacidad para absorber conocimientos que es impresionante, ¿no? Sí. ¿Cómo se decide no darlos? Y le quitamos proyección, ¿no? Claro. Porque de ahí para adelante, meter un gurí de esos en un bachillerato o en lo que sea, se le va a complicar feo. Es como que a lo largo de que pasan, a medida que van pasando los años, los debates, algunos vamos naturalizando algunas cosas, porque yo me acuerdo que en su momento fue muy discutido incluso la incorporación del CBT, o sea, del ciclo básico tecnológico en UTU. No lo queríamos. Porque es verdad. Después, a través de algunas modificaciones, a través de algunos cambios, se entendió que también era una puerta de entrada hacia la UTU, porque el concepto cultural de mi hijo el doctor estaba muy prendido, ¿no? Entonces, para la UTU ibas si eras burro. Claro. Y no había una opción primaria de UTU porque yo quiero ser tal cosa, salvo excepciones, ¿no? Siempre. Entonces, después fueron el tema de la formación profesional básica 2007, donde se trataba de incorporar a desertores del sistema educativo. Y me acuerdo que en ese momento el debate no era tanto, bueno, que no vengan, sino que era decir, bueno, no hay que pensar en el FPB 2007, yo me acuerdo en aquellos años, como una cuestión de política educativa. En realidad hay que pensarlo cuando muere, ¿no? Porque una buena política educativa debería decir cuándo muere el FPB. Porque si el FPB estaba creado para retraer a chiquilines que habían abandonado el sistema educativo, que habían desertado por una coyuntura puntual del momento político, social y económico del Uruguay, se suponía que el asunto era volver a insertar a esos chiquilines, mientras a su vez se normalizaba el sistema y dejaba de expulsar a los gurises. Pero ¿qué pasa? El sistema sigue expulsando y cada vez más. Entonces esos planes que eran como coyunturales se terminan convirtiendo en algo permanente, en la política educativa. Pero ahí hay una vuelta de tuerca que para mí lo hace peor todavía, porque hoy el FPB 2007 es la opción. Por eso decíamos, ¿no? Y lo que decía Jerónimo,
¿qué panorama tan corto le damos a los gurises? ¿Qué proyección le damos? Ninguna. Vos decías menos, la mitad de las materias. ¿Tienen muchísimo menos materias específicas de las que Mucho hay en ciclo menos. básico? En ciclo básico hay 13 materias, que capaz que son muchas. Pero en el FPB hay 3. Inglés, matemática y idioma español. No hay historia, no hay geografía, no hay física, no hay. No existe. Eso en el último año hay algunos espacios claro, y aparecen ciencias experimentales, pero la primera ciencias experimentales, que es un poquito de química, pero tecnología, todo lo que hay en representación técnica, que es algo parecido a dibujo, pero en realidad tiene menos de la mitad. Eso Eso no existe en el FPB. Yo conozco una Geografía, persona que literatura. no entiende cómo la UTU se pueden dar cursos técnicos sin dar física, ¿no? O sea, es imposible, la física está en todo. ¿Cómo no se da física? Y bueno, la física ya no existe. Ahí en realidad siempre por supuesto que se podría decir que si el tallerista tuviera determinada formación podría incluir un montón de cosas que tienen que ver con esas ciencias más generales en su propio taller, pero eso depende del taller, porque si estás dando deporte, capaz que deberías dar mucho de anatomía y de biología, cosa que no se da porque tampoco hay biología, pero no tanto de física o química, por eso depende como de los talleres. Pero una cosa que sí, y redondeo igual que lo de los FPB es un problema. Ahora, los ciclos básicos tecnológicos, yo lo que haría sería sacar los ciclos básicos tradicionales y dejar todos los ciclos básicos tecnológicos, Claro. incluso en secundaria. Porque Con el tiempo uno revierte porque el panorama que se le va a ver a un chiquilín cuando dentro de las materias que tiene que cursar se encuentra con que de repente tiene que trabajar con un pedazo de madera para ver qué puede hacer con eso, o armar un tablero, un circuito eléctrico en un tablero, o cocinar algo, o hacer teatro si el toque que quiere hacer es de teatro. O hacer administración, Todo lo o que sea, se te da un aprende panorama. directamente operando, haciéndolo y no con información teórica, que es lo que el diferencial que aporta el CBT. Yo creo que aporta muchísimo más y los chiquilines que hacen ciclo básico en secundaria se lo están perdiendo. Dicen que las cosas no son una cuestión mágica, y que la madera es un material transformable, al igual que la realidad. Y hay que ¿no? operar en él, Claro. y el aprendizaje que implica eso. Que la electricidad no es algo mágico que sale de la pared, que es la respuesta, que es la primera respuesta que nos da. ¿De dónde sale la electricidad? De la pared. Yo enchufo ahí y viene corriente, claro. En las pruebas de evaluación te contestan eso. El aprendizaje que implica para los chiquilines, eso es algo que me parece que lo que no están haciendo CBT se lo están perdiendo. O sea, yo me lo perdí, por ejemplo, cuando fui al liceo. Sí. Bueno, nos vamos a la tanda porque ya tenemos en los controles a Leo Pelado. Buenos días. Buenos días. Igual te quería decir que cuando yo hice ciclo básico, como un eco bárbaro en la oreja, había tecnología en el liceo. Sí, había una materia. Había una materia de Cuando tecnología. yo hice no era ciclo igual básico, al ciclo básico tecnológico, también. pero había tecnología en el liceo. Yo tuve algunos talleres Sí, vos experimentales. también, Nelson. Vos Sí, también. me estoy tratando de acordar cómo se llamaba. No, se llamaba tecnología. No se llamaba. Yo soy más joven que vos, lo que pasa. Saltó la tanda ahí, nos vamos a la tanda. Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave, suave. Volvimos. Aquí estamos. Bien, hemos Bueno. vuelto. Yo me estaba acomodando. Perdón. Bueno, yo quiero, ahí va, como eso que está señalando, pero Jerónimo lo dice con una capacidad Sí, ¿no? y una solvencia que está. Bueno, pasamos entonces de la vía de comunicación. El Facebook Caminando en el Oeste, el teléfono de la radio 2312-1765 o al celular 098-288-436. Bien Por de ahí bien. nos contactan. ¿En qué caminando andaremos? ¡Ay, las caritas de todo el mundo! Ya le perdimos. Marga, cuatro. ya dijimos que preguntas difíciles no. Bueno, Esto es como si te preguntáramos la edad al aire, Marga. no, yo la digo, no tengo ningún problema. El problema es que no nos podemos acordar de qué programa vamos. Pasa que 43 años son pocos todavía, no estás Claro. para No, sacar. andamos por ahí, entre los programas y los años míos, andamos por ahí. Arriba de 50 va. Abajo de 60 y arriba de Está 50, sí, sí. ¿Viste Para la cómo? próxima te prometo que voy a investigar el número del programa y lo vamos a... Agarramos el almanaque Lo y vamos nos a decir, ponemos. cada tanto hay que decirlo si tenés un mojón, ¿viste? Claro. Sí, por lo menos cada 10. No sea cosa, yo quería festejar los 50 y, No. y cuando lo conté ya íbamos por el 51. Sí, además creo que el programa 50 justo vos ese día no viniste.
Creo que Tomá, te pasó la falta, ¿viste? No, fue uno de los días que el Salva o Fidel estaban con fiebre. ¿Eso pasa descuento? Y mencionamos, tenemos que festejar el 50 y cuando conté al otro día ya habíamos pasado. Así que capaz que estamos en el 60 y no. Bueno. Pero no importa. Sigamos adelante. Bueno, entonces estaban hablando, en realidad, todo el remitirse a los programas, al CBT y al FPV, tenía que ver con que estamos en el momento de la planificación de la propuesta educativa para el año que viene, conocido como planillado en nuestro lenguaje. En la jerga. En esta jerga. Y constatando recortes en algunos casos en Montevideo. Claro, pero lo que Pero decíamos más que que nada capaz es que la no perdón. bajaron en cantidad de horas, ¿viste? Lo que decíamos es, bueno, ¿qué se cambió? Que eso es lo que no venimos discutiendo como sindicato hace muchos años, que no venimos teniendo una verdadera discusión y aporte de, bueno, ¿qué queremos como enseñanza técnica? Porque si vos ves en horas, a no ser algunos lugares como PTI, que está en 0. Bueno, el Cerro tuvo un recorte bastante El importante. Cerro tuvo recortes, pero también se fue cambiando. Entonces, o sea, hay recortes, pero no hay eso que vos decís, wow, bajaron, no sé, ¿viste? La mitad de las horas. Pero claro, te bajan la calidad de los cursos, te bajan todo eso que es muy importante y según además en qué barrios, ¿no? Lo que sí se ve, y eso por lo menos me quedó sonando, es algo que habría que ponernos a analizar un poco más en profundidad, pero es algo en lo que Nelson hace tiempo que viene haciendo referencia con la cuestión de la lucha por los recursos que se vuelve un tanto carroñera entre los diferentes desconcentrados. Lo que sí se ve, que de hecho parece que FENAPES va a tomar una medida de fuerza el jueves, es que lo que no hemos perdido tanto nosotros es porque lo está perdiendo secundaria, o sea que se está priorizando poco a poco por parte de CODICEN, digamos, de la NEP en general, a la UTU, pero en detrimento del otro subsistema. O sea que en realidad el presupuesto sí baja general. Es que es el Más allá famoso que en este presupuesto. caso, al CTP, que es el que pertenecemos nosotros, no salga tan perjudicado. En lo global está habiendo un recorte importante. Claro, porque en la organización del presupuesto, y eso es una innovación que es de este presupuesto, que es de este quinquenio, va por líneas. Claro, la organización del presupuesto no es como antes, que a cada desconcentrado se le asignaba un presupuesto. No. Se le asignaba un presupuesto con un pésimo criterio, ¿no? Pero era por desconcentrado. Y un muy bajo presupuesto, siempre. Muy de la bajo y pésimo criterio. Claro. Pero ahora es por nivel. Claro. Por nivel educativo. Entonces, en enseñanza media competimos en la misma línea con secundaria. Y competimos es entre comillas, ¿no? Entonces fomentan mucho más una lucha carroñera, como vos bien lo decías, desde el punto de vista presupuestal, y no en realidad un enfoque planificado de la educación. Claro. Complementario. Complementario, claro. Que ni uno es mejor que el otro. Entonces. Eso me hace acordar a un tal Adam Smith, ¿no? Y el libre mercado y la libre competencia, la libre concurrencia, el liberalismo, De hecho, el neoliberalismo. De hecho, cuando hablan de educación, hablan de oferta educativa. Es oferta Dominan no solo lo económico, sino los términos, o sea, lo ideológico con los términos que imponen. Si uno hurga o rasca un poquito, se da cuenta que la ideología neoliberal está... Y la oferta educativa está supeditada a la demanda de trabajo. Claro. Y sí, lo que dice Leo es tal cual. Si tenés demanda de clientes, te abren el curso. Exactamente. Esos términos que los van cambiando de a poco y que los aceptamos porque la dinámica te lleva a que empezás a usarlos después, son los que condicionan un tipo de enseñanza, ¿no? Y la lógica de cursos muy diversificada y más flexible, digamos, de CTP, se adapta a ese tipo de lógica mucho más mucho mejor que la de consejo, la del CES, la de Consejo de Educación Secundaria, que ofrece cosas mucho más rígidas, y en ese sentido también, y esto no lo estoy diciendo porque me parezca que esté bien, simplemente es un hecho. Creo que para las autoridades dicen, bueno, en la UTU abrimos un cursito acá de un semestre y después vemos qué hacemos. Es mucho más rígido la manera de manejar el presupuesto en el Consejo de Educación Secundaria, y en ese sentido también la NEP en general está en los niveles en donde se compite, digamos, CTP y
grises. Y secundaria, creo que se está priorizando, entre otro montón de cosas, a la UTU por eso. También por esa cuestión de, por ejemplo, de planes como el FPV, que entran en la educación media, pero claro, son nivel 1, Claro. Y ahí es donde se están convirtiendo en una alternativa de política educativa, que era lo que decía Nelson, que es lo que tendríamos que evaluar, que como decías vos, como sindicato no estamos evaluando nada, porque hace tiempo que no nos dedicamos a pensar cuál sería la propuesta de educación técnica que tiene el sindicato para discutir esa concepción con la concepción totalmente economicista liberal, como decía Leo, que tienen las autoridades en este momento. lo que significa que tratamos de repartir la miseria o pelearnos por la miseria del presupuesto que se da, porque también si el presupuesto fuera un presupuesto digno para la educación, no se planifica con la migaja a ver cómo repartís la miseria, ¿no? Si no se planifica desde eso, desde la educación y después... Es que no hay una visión estratégica de la educación. No hay. Hay un concepto que los sindicatos siempre hemos reivindicado, que es la autonomía del poder político y el cogobierno de la educación. ¿Por qué la autonomía del poder político? Precisamente para evitar las especulaciones quinquenales con respecto a los rumbos de la educación, ¿no? Los docentes, los trabajadores de la UTU, de la educación, le podríamos dar una impronta superior y de más largo plazo, de una proyección de más largo plazo a la educación, y no sujeto a la especulación quinquenal de según quién gane en el gobierno, porque ni siquiera te lo asegura hoy por hoy el partido político que gane las elecciones nacionales la continuidad de una política educativa, porque a la interna de los partidos políticos incluso hay serias diferencias con respecto a las distintas orientaciones, y no es lo mismo si gana en las elecciones nacionales mayoritaria, se nota que estoy evitando dar listas, ¿no? Mayoritariamente un sector, ¿verdad?, que si gana mayoritariamente otro. Son conceptos diferentes y que entonces, dentro nadie de esos, tiene un estudio ni un si programa. Si el mismo partido claro. político gana 2 elecciones seguidas, que son 10 años, es una generación, ¿sí? No necesariamente es la misma política educativa. Exactamente. De hecho, bueno, hay una lucha en el partido de gobierno muy clara y muy explícita entre autoridades que terminaron con renuncias de un lado, que se convirtieron los renunciantes en mártires prácticamente, cuando en realidad eran los que tenían una propuesta más claramente mercantilista de la educación, pero frontal, digamos, de alguna manera. Capaz que era la diferencia. Mientras que los que ganaron, o los que están en este momento, tienen una concepción no muy alejada, pero que van mechando esa reforma y esa propuesta mediante goteo, mediante desgaste, mediante que me pongo un plan piloto por acá y otro plan piloto por allá y otro plan piloto por acá, hasta que todos los planes pilotos se van a juntar y nos vamos a ver inmersos en una reforma educativa en donde se evalúa cada 3 años y en donde se ofrece en función de la demanda. Y donde los resultados pasan a ser el objetivo principal y no los contenidos. Las estadísticas, claro. ¿No? Porque si uno los ve a Filgaera, los MIL, ¿no? El elemento central de ellos son los resultados. Y nos han impuesto en la cabeza de que nos han impuesto a nosotros, en nuestra lógica de pensar, de que la educación es un problema de resultados y no de contenido. Claro. ¿No? Una estadística, además, ¿no? Hay que llenar la estadística. Y hoy por hoy, cuando enfrentamos el debate a nivel social con respecto a la educación, bueno, el problema de la cantidad es un elemento que está siempre sobre la mesa, cuando en realidad tendrían que ser los contenidos. ¿Por qué no estamos llegando a los contenidos? Esa tendría que ser la pregunta inicial, y ahí tendríamos que entrar también a discutir un problema de alimentación en embarazadas. ¿Por qué la atención las mayores hacia tasas de nacimiento están en los sectores más pobres? Por lo tanto, muchas veces hay problemas de alimentación y de formación. ¿Por qué no? La importancia que tiene no tener 40 gurises en un salón, ¿no? Porque vos podés dar clase, podés tratar y conocer a los alumnos. Si tenés 15 gurises, 20 gurises, podés llegar a tener una idea de qué problema tiene cada gurí, cómo abordar problemas. El docente no se tiene que hacer cargo de los problemas de la casa o de los problemas del barrio, se tiene que hacer cargo de cómo ese alumno adquiere mejor el conocimiento, ¿no? O sea,
qué hilos vos movés ahí para que el gurí entienda mejor, se sienta más motivado y todo más, que eso es imposible hacerlo. Entonces ya a partir de ahí nomás, que en los barrios donde hay población, mucho más, una cantidad importante de población adolescente, que no puedas tener ese detalle en un salón, no es menor, se lleva toda la vida después eso. Porque no es lo mismo 20 gurises aprendiendo matemática que 40 gurises aprendiendo matemática en un mismo salón. Incluso porque eso, cuando nosotros decimos de no hacernos cargo de problemas estructurales que tienen que ver con de repente que los chiquilines tengan para comer o que no pasen determinadas necesidades en su hogar, no significa que seamos indiferentes a ese problema. No lo hablo desde ese lado. Claro, sí, por supuesto, eso está más que claro. Porque incluso para poder vincular al chiquilín con su contexto, con su barrio y poder de repente elaborar una propuesta pedagógica, sea para dar clases de matemática, de historia o lo que sea, en donde el chiquilín trate de vincular lo que se le está dando en los libros con lo que ve afuera, lo que le pasa, que es lo que a nosotros nos interesa, que razone y tenga capacidad crítica también. Para eso, trabajar con 40 chiquilinos amontonados en un salón es imposible. Para lograr eso, claro, es imposible. O sea bueno, que para mí eso tiene otro objetivo, que es planificado. Porque en realidad saben que eso ataca directamente al problema de los contenidos y de la continuidad. Y lo único que va a confirmar eso es que el sistema público de educación no sirve. ¿No? Claro. Porque si te dinamitan, lo transformo en caótico, todas las herramientas, te transformo en un sistema caótico, te destrozo la clase, ¿no? Lo que se va a reproducir socialmente es que realmente el sistema público caducó, no da, y ahí es donde entran las posibilidades de tercerizar el financiamiento de la educación. Súper interesante el debate, vamos a la tanda y seguimos con él. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Porque esta casa tan nueva de pronto se ha derrumbado. Pero ha sucedido algo que no entraba en los proyectos. Están para levantarla muchos miles de arquitectos. Ahora se trata de caminar. Ahora se trata de caminar. Ahora estamos. Siempre me adelanto. Estaban los técnicos acá, se juntaron gente que sabe de la enseñanza técnica, de algo, ¿no? De frecuencias en el éter y de electricidad y de herrería y de cortocircuitos controlados. Un montón de cosas, y empezaron a hablar y nosotros nos quedamos y nos tuvimos que dedicar a tomar mate y comer porque no entendíamos nada de lo que estaban hablando, Marga, Jerónimo y yo. Pero eso es lo que hablábamos hoy, ¿no? De la educación técnica. Está bueno frente a resolver un problema que era otra cosa que estábamos hablando también nosotros por otro lado, que ahora comentamos, lo del taller de ayer. Cómo esa capacidad a lo largo del estudio técnico y la práctica te da el poder resolver una situación, ¿no? Claro, pero ahí hay una discusión que a veces se libra entre Nelson y otros compañeros, porque cuando nosotros hablamos de trabajo pensamos en dos cosas. Una cosa es el trabajo en sí, el hecho en sí de tener la capacidad de resolver un problema y de transformar la naturaleza para satisfacer necesidades humanas, y eso genera un montón de cuestiones que tienen que ver con el orden simbólico también. A la vez que se opera sobre la naturaleza mediante el trabajo para transformarlo, se crea una naturaleza aparte, que es donde vive el hombre, que es la cultura. Claro.
esa concepción del trabajo es liberadora. Claro. Pero la otra concepción del trabajo es la de que en realidad uno lo que hace es vender su fuerza de trabajo, su capacidad. Y pierde de vista esa capacidad de transformación de la naturaleza por simplemente... ahí es lo ahí el trabajo se subordina al mercado. Se subsume, ¿no? Nos ponemos muy... que es el problema que tenemos cuando vienen plantas, por ejemplo, esta gran mega planta de procesadora de pasta de celulosa que van a instalar, y que viene y dice, bueno, necesito tanto y el tuerca derecha. Y el trabajo queda totalmente subordinado a las necesidades de esas megas empresas que no tienen nada que ver con lo que nosotros pensemos que tengamos que ser como sociedad, no tienen absolutamente nada que ver, simplemente, y ahí va a estar la discusión, perdón. No, un paréntesis, nada más, porque justo el programa que nos antecedía mencionaban que devuelven mejor los diarios, leía un diario y el titular del diario decía UPM invertirá 10.5 millones en mejorar la calidad de las aguas del Río Negro. Sin palabras. O sea que te la dejan mejor que lo que está. Claro. Ayer no es que no la contaminan. Le tiran ganos, dioxina, todo eso que yo no entiendo cómo. Hola. Pero antes que ellos, o sea que el agua va a estar del Río Negro va a estar mejor que antes que UPM estuviera. Eso es fantástico. Pero ayer Mauro Tomasini, de Serpaj, en un taller que estábamos hablando, decía que, por ejemplo, y ahí es donde se dan las tensiones, y incluso las organizaciones sindicales a veces se ven embretadas por el razonamiento de corto plazo, de corto mediano plazo, en vez de en tanto organizaciones que deberían tener un proyecto político deberían pensar también en largo plazo. Cuando, por ejemplo, él cuestiona a los shopping como espacios públicos, privados, perdón. Vamos a explicar qué fue el taller de ayer. No, pero eso, independientemente, porque esto que voy a decir tiene que ver con lo que estamos hablando. De pronto, un cuestionamiento a un espacio público, privado, que puede ser construir un shopping, se enfrenta con que genera mano de obra para el Zunca, entonces se transforma en una tensión. Es mucho más fácil de ver la tensión ahí cuando estamos hablando de construir una cárcel, por ejemplo, ¿no? Claro, porque construir una cárcel da mano de obra también. Y ahí el Zunca dice, bueno, pero hay un montón de trabajadores. Pero sí, de escular hormiga también. Claro, pero el Zunca tiene que defender los puestos de trabajo si son para construir una cárcel, por ejemplo. Y lo digo del Zunca, digo cualquier sindicato, ¿no? Es una cuestión de, lo que hablaba de la propuesta de largo plazo o de corto plazo a la hora de analizar qué significa generar puestos de trabajo, porque también tiene que ver con UPM. UPM es la propuesta, o sea, el trabajo tiene que estar subordinado a construir una cárcel a UPM. Y lo que hablaba ayer este compañero, por ejemplo, con los shopping, que lo que significa generar que vayan miles de personas a generar un sistema de consumo, ¿no? Sí. Total y absoluto. No es un espacio para reunirse, para juntarse, para compartir, para, no sé, dialogar. No, es para consumir. Entonces, bueno, eso genera, ¿no? Como más bronca. Él decía, vas a determinado shopping a mirar una vidriera de algo que no puedes comprar. Entonces, eso genera otro tipo de cosas, ¿no? Y esto nos deja parados, sin olvidar el tema que veníamos hablando anterior, en lo otro que queríamos hablar, ya casi en el último bloque, de qué fue el taller de ayer. No, un poco para que nosotros venimos como enroscados entre lo que hablamos al aire, fuera del aire, por eso yo le decía, vamos a... Lo que vamos a tener que hacer es, fuera del aire no hablamos más. Ahí va. No nos hablamos. Después se abren los micrófonos y nosotros seguimos con la conversación de afuera. Pero bueno, el taller lo dio un compañero de Serpaj. Y se trataba, no tengo acá el tríptico. Violencia policial y juventud, básicamente. Ahí está. Claro, eso tuvo un montón de derivaciones, pero el taller a lo que apuntaba era a la violencia policial vinculada a la juventud. Y nos daba, en un taller, éramos todos adultos los que estábamos en este caso. Yo no. No, vos eras el único niño. Y bueno, ahora también comentábamos con Jerónimo que el taller se da de una manera para los adultos, porque además todos trabajamos en la enseñanza, entonces cómo poder transmitirlo nosotros. Y hay otro tipo de talleres para los gurises que también vamos a intentar, como a FUTU y Serpaj, de poder dar esos talleres y darle elementos a los gurises, ¿no? Uh-huh. Y eso está bueno. ¿Cómo movernos frente a esa situación? En el Cerro lo vivimos, en el oeste en general lo vivimos, que es el despliegue policial gigante que hay, militar, porque ya no es policial, es militar, que hay en la zona policía oeste. Militarizada. Uh-huh. Claro.
bueno, que abruma, que invade, ¿no? Bueno, todo lo que se pueden imaginar. Claro, vendría a ser una respuesta placebo a una enfermedad que el propio sistema genera, ¿no? Eso mismo era, desde ese lugar era que se abordó el taller ayer justamente. Tengo acá el guardaespaldas, si no te damos la palabra, habla el pelado. Tenemos acá, detrás del operador, a una figura potente que hace señas y dice: stop, dejen de hablar porque tiene que hablar el señor operador. El este, el oeste, el norte, el PADO, digamos, la Policía de Alta Dedicación, la verdad que está siendo bastante frustrado. Sí. Como Estado público por la convención, sobre todo, y las redes sociales que se le pasó a la panadera. No, yo me veo que salgo acá, Ahí salí. Pero es cierto. Y después los compañeros de la Pascua del centro educativo, que la verdad no fue simplemente una discusión y que los esposaron, sino que los pegaron, los insultaron. Sí, los lastimaron bastante, ¿no? Y eran educadores ahí que trabajan en el barrio La Cruz de Carrasco, ¿verdad? La Cruz de Carrasco. Como dos sucesos casi uno atrás del otro, pero sabemos que todos los días, yo lo veo y ustedes lo verán acá al salir de trabajar, yo en La Teja, ¿sí? ¿Cómo ibas caminando con uno y llevas gorrito de visera y sos medio morocho? Y ya sos sospechoso. Y te aplican una especie de derecho de admisión, por eso. Claro. A circular en espacios públicos. Es degradante en sí mismo. Sí. O sea, lo que decía Mauro ayer, es degradante en sí mismo el hecho de que de todo lo operativo que implica cuando te paran, y como eso, una de las cosas que ataca es la capacidad de establecer lazos entre las personas en el espacio público, que queden relaciones, que se empiecen a vincular en el espacio público. Claro. Bajo una concepción de que el espacio público es para circular. O sea, lo que hay que hacer es circular, no hay que quedarse quieto, estableciendo vínculos, sino que hay que estar circulando y que en el espacio público se circule y no se establezca nadie, es parte de lo que hace la policía, ¿no? Y cómo la policía militarizada y la privada también, porque también tenemos eso, de toda esta cantidad de policía privada que hay, lo que hace es tratar de que dos adolescentes o dos jóvenes no se junten, no conversen, ¿no? Es todo el tiempo eso que circule. Y tenemos el otro ejemplo del gurí del shopping de la costa, ¿no? Que quiso entrar al shopping, no lo dejaron entrar, los gurís entraron por otra puerta porque en realidad iban al baño, iban a tomar agua, y lo dejaron morir, y ahí la policía privada llamó a la policía y se defendieron ahí, y lo tiraron para dentro de un patrullero como una bolsa de papa sin darle asistencia, ¿tá? Y el gurí falleció a través de un ataque que le dio, ¿no? Sin asistencia. ¿Por qué? Porque era un gurí pobre y estaba jugando. Los chiquilines de la Pascua que hacía referencia Leo, simplemente después cuando contaron a los chiquilines del asentamiento lo que les había pasado, los chiquilines del asentamiento les decían: nosotros pensábamos que eso a la gente normal no le pasa. Porque ellos lo viven todo el tiempo. Justamente cuando pasa una panadera de Pocitos, una trabajadora o o educadores que tienen determinada formación, por más que pasan mal, tienen herramientas para de alguna manera hacerlo público y denunciarlo, pero ese acoso policial lo viven constantemente chiquilines determinados. Pero hay dos cosas que funcionan sistemáticamente y que hace el problema, ¿no? Porque si todos tuviésemos la capacidad de indignarnos frente a estas situaciones, pero hay un problema de aceptación social, ¿no? Sí. Y seguramente quien mire rápido el tema, quien le eche un vistazo demasiado rápido, me dirá: bueno, pero alguien nos tiene que defender, nos están robando en la calle, nos están tirando, nos están revolcando para sacarnos 3 pesos, para sacarnos los championes. Quien le dé una mirada rápida. Y ese es el problema que se ha promovido, sobre todo en los informativos han jugado un papel en este sentido primordial para generar un estado de situación para que esa represión tenga aceptación social. Porque la verdad es que tiene aceptación social y eso es un problema. Y otra cosa, otro elemento importante que no es menor, es que por algo también la población objetivo a atacar por parte de los aparatos represivos del Estado, porque son eso, no son amigos, son aparatos represivos del Estado, es precisamente la juventud.
La juventud tiene el problema de ser la ejemplarizante para la sociedad en cuanto a qué límites se pasan y qué límites no se pasan, pero además son las generaciones futuras, educadas en un sistema totalmente de represión. Y el que piensa pierde. Entonces, lo mato antes que piense. El pensamiento, porque pueden no matar, el problema es que pueden no matarlo. No, pueden estoy incluso hablando de- nunca pararte, que son de los pocos que van quedando que no te paran. Si tenés determinada pinta, puede ser que nunca te paren, pero vos sabés, te autorreprimís, aprendés a autorreprimir. El sujeto político, se mata el sujeto la potencialidad de crear el sujeto político, que eso era lo que decía Mauro, esto apunta, por eso digo, las consecuencias que tiene, más allá del foco en sí, que a veces vemos, a largo plazo, este tipo de operaciones. Lo que hablaba hoy Jerónimo, con respecto a cómo asumir lo que está pasando, ¿no? La plaza no, el shopping sí. Claro, pero además cómo asumir el problema como vecino, que vos decías que lo naturalizamos y que pedimos más policía porque ay, qué horrible. Nos pasa con nuestros compañeros del sindicato, en todos lados. Cómo no abordamos ciertos temas que no es necesario, ni tendría que ser necesario decir, bueno, que lo resuelva la policía, ¿no? Claro. Los tenemos que resolver nosotros mismos. Jerónimo contaba que ayer vino, dale. Cuando además, como decía Mauro ayer, la policía no está capacitada para resolver cierta clase de problemas. Claro. Hasta les molesta resolverlos. Entonces se genera todo un tema ahí de que nunca vamos a solucionar nada. Pero eso porque nosotros, en vez de hacernos cargo de los conflictos que naturalmente suceden en la sociedad, y que pueden, por ejemplo, suceder en un centro educativo, no lo queremos resolver, y lo que decía, ¿no? Le echamos todo a la policía, ¿no? Eso lo tiene que resolver la policía, no nos hacemos cargo de nada, todo lo resuelve la policía. Y bueno, depositamos ahí todos los problemas. Un cuerpo policial que no está preparado para resolver si hay dos chiquilines que están tirando piedra. Y, a ver, gurises, dejen de tirar piedra, en vez de hacer eso llamamos a la policía, y claro, la policía la manera que va a resolver que dos chiquilines estén tirando piedra es la única que para sabe. otro, la única que sabe. Ahí también hablábamos que tenemos una policía militarizada para problemas sociales, socioculturales, y que en realidad no va a resolver nada porque no tienen la mínima idea cómo resolver eso. Entonces, fuerzas de choque. Claro, fuerzas de choque contra civiles, ¿no? Contra gurises en una plaza. Entonces es muy loco. O sea, estamos generando más militares, todo contra civiles, ¿no? Ayer me enteré de dos cosas que estaban buenas desde el punto de vista presupuestal, tanto que se habla de los índices, ¿no? Primero, el Ministerio del Interior desde el año 2005, o sea, desde que este partido de gobierno, que actualmente es gobierno, está en el gobierno, valga toda la redundancia que hay, desde el 2005 hasta ahora, el único ministerio que todos los años aumentó su presupuesto constantemente fue el Ministerio del Interior. Ay. Y otro dato, que la policía comunitaria, por ejemplo, el año que viene va a dejar de existir. O sea que dentro del presupuesto está claro que se privilegia la represión más dura, más militarizado, y no la policía que supuestamente tiene más social, herramientas, digamos, para resolver determinados conflictos de una manera que no sea represiva, sino más dialógica. Además, para esta policía... Dialógica. Sí, hoy estábamos, él está hoy con Control todo. antidoping hoy. Que la policía comunitaria era una rama de la policía, digamos, que tenía que tener cierta característica para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, eso ahora ya ni siquiera va a estar eso. En vez de tener la característica de poder abordar más los problemas sociales, de conversar, de hacerse conocer, de estar caminando y ser parte del barrio, pasa que eso no interesa, y bueno, ponemos militares con capucha, que esas son las cosas que aprendimos. No pueden andar con capucha, La no policía... pueden andar con pasamontañas con la cara tapada. Cuando te van a detener tienen que mostrar la cara y tienen que identificarse. La policía tiene que ser posible de identificar, claro, con un pasamontaña, evidentemente que no. Entonces, eso es una de las cosas que les molesta cuando pedimos identificación. Pero es un empleado público, aunque no nos guste y que no lo que por lo menos yo digo, pero tiene que identificarse y tiene que tener la cara visible, porque en definitiva está haciendo supuestamente su trabajo. Una cosa importante es que estos talleres van a estar a disposición, siempre coordinando con Serpag,
Servicio Paz y Justicia, para cualquier núcleo, cualquier compañero que desea divulgarlo, realizarlo en distintos ámbitos. Ya estamos comenzando con las coordinaciones, se pueden comunicar con Leo Peludo o a los teléfonos de la radio, el celular sobre todo, y si se lo pasamos a Leo Peludo. Lo podríamos invitar un día acá a la radio. Sí, le podemos decir a Mauro que venga para la radio para que importe un poco. Sí, para que informe. Nos vamos, Gurice. Lamento ser yo el que... No maten al mensajero. Un saludo a Martín, que nos está escuchando. Nos dio el ok, el pulgar para arriba, así que nos sentimos seguros. Un saludo. Y bueno, despídanse. Y bueno, saludo para todos los que nos conocen. Salud. Salud, nos vemos. Sí, yo lo pensé. Sí. Caminar.